Acompañadnos a realizar un viaje que comienza antes de la época romana y continúa en nuestros días a través de los vinos de la denominación de origen Toro. Esta comarca abarca 15 términos municipales, 12 del sureste de la provincia de Zamora y 3 del sureste de la de Valladolid. El río Duero atraviesa sus viñedos y nos permite disfrutar de un espectacular paisaje. Características y personalidades únicas, las de sus vinos. Conoceremos su historia, cultura y esta gran tradición vinícola de calidad. Nos escaparemos por la denominación de origen Toro y lo haremos también en bicicleta. Pues aquí vais a conocer, a oler, a escuchar y a experimentar música, arte, enoturismo y mucho vino. Dicen que la historia de Toro está escrita con tinta, con la tinta de Toro. Pues si visitáis el Museo de la Bodega Histórica del Vino de Toro, conoceréis de primera mano todos los momentos importantes en la historia del vino de Toro, como por ejemplo que fuimos los primeros en llegar al continente americano dentro de los barcos de Cristóbal Colón. Vendremos hasta las viñas para hablar de las diferentes variedades de la uva del vino de Toro, pero también hablaremos de la vendimia. Con este conjunto de vinos de Toro haremos un maridaje perfecto con productos de la tierra de aquí de Toro. Os presentamos nuestra rica propuesta culinaria y os contaré el gran secreto, el vino de Toro. Viva el vino, que es un producto sano y es un producto, es un alimento que le viene bien a todo el mundo. Escápate de viaje por la denominación de origen Toro. Comenzamos nuestra escapada por la denominación de origen Toro y vamos a comenzarla en bicicleta, Rubén, porque hay muchas maneras de recorrerla. Sí, pero seguramente esta es de las más bonitas porque podemos disfrutar del paisaje, de todo lo que Toro tiene que ofrecer. Uy, qué bien. Y lo vamos a hacer de una manera muy especial, acompañados por parte del equipo de este club, Vintoro Bike. ¡Qué éxito! Pues sí, porque además es el club que en su nombre hace gala de nuestro producto, del vino de Toro, así que les agradecemos que nos hayan acompañado y estén ahí con nosotros. Creo que me has traído algo. Sí, en nombre suyo pues te queremos dar la camiseta para que te hagas socio y puedas formar parte de esta familia del vino de Toro y de las bicicletas. Bueno, y es que ahora contaremos que son muy preciadas y vuelan. Rubén, vamos a dar la bienvenida. Buenos días, chiquitos. Buenos días. Que así es la manera de saludarse, ¿no? Claro que sí. Bueno, y háblame, porque decías, una manera muy acertada de recorrerla es en bicicleta. Sí, porque la verdad es que tenemos la suerte de poder pasear por estos parajes naturales, por las sendas del Duero, que viene pues desde Castroniño, desde Villafranca, y bueno, pues una de las sendas del Eurovelo, y la verdad que permite pues a los ciclistas pues ir descubriendo un poco el paisaje, los parajes del Duero, de la Vega, pero también atravesamos zonas de viñedos, entonces, o igual como aquí ves las barranqueras, llegando a Toro, con lo que digamos que la gama cromática y paisajística pues es enorme y es un disfrute para la vista. Y en bici siempre la velocidad nos permite poder disfrutar de la misma. Y parar donde queramos. Claro que sí. Nuestra escapada va a ser muy completa, vamos a tener de todo, vamos a recorrer también esa historia de la denominación de origen Toro, pero ahora yo creo que vamos a disfrutar de este recorrido entre viñedos, ¿no? Porque la denominación de origen Toro ahora abarca muchos municipios, cada vez ha crecido más, es muy completa. Sí, la denominación de origen Toro abarca 2 provincias, Valladolid y Zamora, en un total de 15 municipios, 3 en la parte de Valladolid y 12 en la parte zamorana. Entonces digamos que tenemos pues un mosaico increíble de colores, de texturas, de paisajes, de suelos y por supuesto de uvas y de nuestros vinos, que es al final el producto final que nosotros comercializamos y que llega, pues como bien dices, actualmente a 100 mercados en exportación y con unas ventas que llegamos a los 100 millones de botellas, entonces es el producto final que es nuestro máximo embajador de la ciudad de Toro. Si te parece, sujétame, que voy a hablar un poquillo con ellos para ver qué rutitas hacen. Perfecto. Vidal, vengo contigo. Pues sí, hacemos rutas por los caminos entre los viñedos, luego vamos a Monte la Reina también, que lo tenemos ahí al lado, y hacemos rutas por los senderos. Y aparte ahí hacemos la marcha nuestra del Vintoro Bike. Soy una privilegiada de poder portar esta camiseta, porque como decías, vuelan. Sí,
Vuelan, las inscripciones vuelan. ¿Vuelan? Las ponemos en el día de Nochevieja después de las campanadas. ¿Y en 7 minutos? Y en 7 minutos se acaban. 500 inscripciones agotadas. Ahora mismo seremos unos 70 y alguno y llevamos 8 años y cada año pues somos más gente. Oye, ¿y con el color de la tinta de toro? Sí, por ¿no? supuesto. Benito, cuéntame. 30 años me pagué yo. 30 años. Sí. ¿Y con el vino de toro cuánto? Con el vino de toro toda la vida. Toda la vida. 68 años. ¡Qué salud!, ¿no? Por ahí. ¿Qué tiene el vino de toro? Pues no lo sé. Tenemos de todas edades. De los más mayores será bueno, estos dos Los más veteranos. más veteranos. Ah, los más viejos. Y luego tenemos más jóvenes. Ahora hay pues gente del club que ha tenido niños y son también socios. Nos escapamos entre viñedos. Nos escapamos. Nos escapamos, seguimos recorriendo. Rubén, hablábamos de esta ruta que podemos ir parando porque también podemos ir descubriendo todo el patrimonio que tenemos en Toro. Claro que sí, de hecho, por ejemplo, hay 3 cosas que siempre cuento. Hay 3 edificios del siglo XIII, uno le acabamos de cruzar, que es el puente románico, que da acceso desde la parte sur a lo que son las barranqueras de entrada al pueblo, pero también es imposible no ver cuando está subiendo la cuesta el Alcázar y la Colegiata, que es la joya, la perla del Duero, como llamamos nosotros. Entonces, otra cosa no, pero patrimonio, casas palaciegas y casas medievales, Toro respira historia y rezuma historia y, vamos, grandeza por todos los costados. Bueno, dicen que la historia de Toro se escribe con tinta de toro, ¿no? Hombre, por supuesto, para que quede bien ahí marcada y que cale en este caso los telespectadores, y de hecho luego te contaré con respecto a la tinta de Toro, por ejemplo, la leyenda del arco del reloj, que por no bajar hasta el Duero a por agua, pues lo hicimos con vino de Toro, larga masa. Oye, lo que ha aguantado, ¿no? Pues mira, tendré por lo menos 300 años y ahí sigue. Imagínate una ruta que vengas, por ejemplo, desde San Román, pasando por Mola de Riatoro, en ese sentido buscando el oeste por la tarde y siempre viendo la puesta de sol o el sol al fondo en la zona que se pone por la zona de Zamora, es una pasada. Y yo creo que aquí la gente de Toro lleva el vino de Toro en la sangre. Hombre, por supuesto. ¿Lleváis el vino de Toro en las venas? Pues, oye, vamos a ver cómo ellos se nota esa sangre en recorrer ahí un poquito más de rutita, pero tú y yo nos vamos a recorrer la historia del vino de Toro. Pero yo voy a tu ritmo, que esto le da mucho al pedal y ya verás ahora cómo corre montándose en la bici. Y más ciclistas por aquí. Venís de un poco lejos, ¿no? ¿De dónde venís? Pues mira, venimos de Murcia, estamos haciendo cada año una ruta diferente. Este año tocaba Ávila, Zamora, y claro, Toro no podía faltar, tenemos que pasar por Toro y hay que disfrutarlo, claro que sí. Y probar los vinos de Toro. Hombre, eso venimos hablando los 3, hay que probarlo sí o sí, porque son un encanto, nos gusta mucho. Esa es la otra parte de la ruta, aparte de de que hacemos los Caminos de Santiago, la ruta gastronómica. Entre ellos vino de Toro, claro. Una vez que se dejan las bicis... Sí o sí. Hombre, hay que disfrutarlo todo, claro. Sí. Es una parte importante, ¿no? Importantísima. Oye, pues muy bien. Muy bien. El Camino de Santiago, a su paso por Toro, dejamos las bicicletas y probamos el vino. Claro que sí, por supuesto. Así lo haremos, si Dios quiere, no pasa nada, claro. Pues buen camino, peregrino. Muchísimas gracias. Escápate de viaje por los vinos de Toro. Muy recomendable hacer esta rutita de la denominación de origen Toro en bicicleta. Hemos dejado las bicicletas y hemos venido hasta el centro de Toro, donde se encuentra la bodega histórica, una bodega del siglo XVI llamada La Bonita. Aquí me está esperando de nuevo Rubén. Me vuelvo a encontrar contigo en el que era el punto del encuentro, el lagar. Sí, este es el comienzo de todo lo que es el ciclo de las uvas y el vino. Lógicamente en la Edad Media, cuando se usaba este lagar romano, pues aquí se utilizaba pues lógicamente para hacer la prensa, la obtención de los mostos, la fermentación de los mostos vinos, y desde aquí luego bajaba a otros muchos depósitos que tiene esta bodega, que digamos que actuaba en principio como la primera cooperativa o bodega comunitaria que compartían muchos vecinos y usaban zonas comunes como este lagar pues para poder labrar sus vinos, que como luego verás hay infinidad de galerías que confluyen
y pertenecían a muchas familias, y ya digo que es de las bodegas más grandes y es una de las 300 bodegas subterráneas catalogadas que tiene Toro en su subsuelo del casco urbano. Su origen es una bodega del siglo XVI y ahora mismo nos encontramos, como decías, en el lagar, que como ves que tenemos una reproducción de lo que es el lagar romano, pues con lo que es la prensa, el husillo, y a mí siempre me gusta explicar que tanto lo que es el tornillo y lo que es la piedra, lo que es el peso, son reales, son auténticos. Nos remontamos a la época romana. Sí, porque a fin de cuentas, lógicamente, Hispania, lo que es la península ibérica, perteneció al Imperio Romano y Toro tiene un enclave que está, digamos, en un recorrido natural que iría a la Vía de la Plata. Entonces, lógicamente, son zonas de asentamiento romano. Tenía que haber por fuerza alimentos, ocio y vino. Otra época fundamental y clave fue la de 1492. Exacto, porque es muy importante, siempre contamos que Fray Diego de Deza, que posteriormente fue obispo de Sevilla, era el confesor de la reina Isabel la Católica, entonces tenía una gran capacidad de influencia en la toma de decisiones de los reyes católicos y entendemos que fue uno de los que provocó, como digo yo, como ese pájaro carpintero, el pica pica, de que el vino de Toro estuviera presente tanto en el consumo de la corte de los reyes católicos y fue clave para que el vino de su pueblo estuviera dentro de los barcos en los viajes en que Cristóbal Colón creía ir a buscar las Indias y al final apareció en Centroamérica con el descubrimiento del continente americano. Por eso siempre contamos que el primer vino que llegó al continente americano fue el vino de Toro. En un momento dado de la historia, el vino de Toro tenía privilegio cuando no se podían comercializar otros vinos. Este sí. Sí, por supuesto, y de hecho hay muchos momentos en la Edad Media en que el vino de Toro tiene una importancia tremenda. Toro siempre ha sido un vino de consumo en las cortes y un vino de reconocido prestigio. También, por ejemplo, Toro era el vino que salía por el puerto de Santander para su consumo en Flandes, cuando dependía lo que es la actual Holanda de Bélgica de la Corona de Castilla. Entonces, el vino de Toro ha tenido, digamos, una gran presencia en lo que es el desarrollo en los consumos de la Edad Media, porque además, como nuestros vinos siempre han tenido un poquito más de cuerpo, de color y de alcohol, provocaba que el vino se estropeara más lentamente, era más longevo en conservación y era el vino utilizado para los viajes largos. Uy, y mucha fama tienen los vinos franceses, pero aquí Toro fue quien les abasteció cuando no pudieron en el 19. Cuando estaban llorosos y tristes porque se quedaron sin vino por el gran avance de la filoxera en toda Europa, muchas zonas de Francia se quedaron sin la posibilidad de elaborar vinos propios y desde Toro llegamos a exportar un montón de vino a través del tren. Acabo de ver la Torre del Reloj, de la leyenda que me hablabas antes. Ah, sí, por supuesto. El Arco del Reloj, esta torre que pertenece a una de las murallas que cercaban lógicamente la ciudad de Toro, es del en torno al 1720. Vamos a acercarnos. Y lo gracioso que siempre contamos, acuérdate cuando estuvimos con los chicos de las bicis, fíjate la diferencia de altura que tiene el río frente al resto de la ciudad. Entonces es muy fácil de pensar que por no bajar a por agua al río Duero, pues para poder elaborar las argamasas que se hacían con arenas y con cal y con cales apagadas, porque no existía el cemento como tal, pues para hacer la argamasa era mucho más fácil elaborarla con vino. Entonces la leyenda cuenta así de, por ser más abundante el vino de Toro que el agua, pues la argamasa utilizada para la construcción en el 1720 del Arco del Reloj se dice que se hizo con vino de Toro. Invitamos a todos que vengan a Toro y se acerquen a la Torre del Reloj. Exacto. No que la chupen, pero sí que la huelan. Efectivamente. ¿A qué te recuerda? Ay, me recuerdan los caramelitos de Violeta de cuando era pequeña. ¿Los que daban las abuelas? Sí, a ver. Comprueba. Violeta, he acertado. Correcto, has acertado. Me encanta la interactividad. Son aromas, entre comillas, reconocibles en los vinos, entonces esto lo hemos puesto un poco para que interactúen en las excursiones, generalmente pensando en niños o gente más joven, y es una forma, a fin de cuentas, la cata es un ejercicio de análisis de unas sensaciones y de enfrentarlas a un recuerdo, que a veces es otro vino, o en este caso recuerdos de aromas, digamos, mundanos, y que sí que son aromas que se pueden encontrar en los distintos tipos de vinos. Y además en esta sala podemos ver las variedades autóctonas del vino de Toro. Sí, que de hecho la gente siempre asocia que en el vino de Toro solo tenemos vinos tintos. Sí que es verdad que el 95% de nuestros vinos son tintos, pero también tenemos variedades blancas, pues como son el Albillo Real, la Moscatel
el verdejo y la malvasía castellana, con lo que elaboramos vinos blancos y algún rosado a porcentaje. Entonces la presencia de las variedades blancas incluso es mayor que la de las tintas, que en tintas tenemos solamente la tinta de toro y la garnacha tinta. En esta sala tenemos representado toda la denominación de origen toro. Pues sí, prácticamente la totalidad. Es verdad que hemos ido creciendo y actualmente somos casi 64 bodegas y va muy de la mano de cuando hicimos el esfuerzo para crear y fuimos el agente impulsor para crear la ruta del vino de toro, que ya lleva, creo, 7-8 años creada y certificada dentro de rutas de vino de España, rutas de vino de Castilla y León. Y que el enoturismo está de moda. Por supuesto, y que en nuestro caso es importantísimo por el volumen de gente que viene hasta Toro, que nosotros queremos que vengan, se empapen y pasen a ser embajadores y altavoces de lo que han visto y conocido en Toro. ¿Cómo fue el origen de la denominación? Vale, pues vamos a remontarnos, hacemos dos saltos. Uno, el más lejano, te hablo del año 1932 y luego hablaré del año 87. ¿Y por qué esa diferencia? Pues porque Toro ya en el Diario de la República del 32, en el Estatuto de la Vid y el Vino, se reconocía la denominación de origen Toro con la misma antigüedad tendríamos que, por ejemplo, que Jerez o que Rioja. Lo que pasa que por circunstancias de la vida, en la posguerra, pues se cayó un poco en el abandono. Se producía más tipo cereal, pues para calmar los tiempos de hambruna, de circunstancias más duras de la posguerra. Total, que entre unas cosas y otras nos vimos en la necesidad que a finales de los años 70, comienzos de los 80, un grupo de bodegueros y emprendedores, que a fin de cuentas fueron valientes, volvieron a solicitar ese segundo reconocimiento, la denominación de origen, al Ministerio de Agricultura, y por fin se reconoció en esta segunda ocasión, en el año 87, la denominación de origen Toro. Y una curiosidad, ¿cuántas bodegas estuvieron desde el inicio? Pues mira, en fundación en el año 87, 7-8 bodegas, y actualmente superamos las 60 claramente. Me hablabas antes de gastronomía, de riqueza gastronómica. Vamos a verlo, pero antes, nuestra recomendación literaria. Por supuesto. Época de arrieros, de Ángel María Arenanz, es nuestra recomendación literaria. ¿Y por qué, Ángel? Pues porque los arrieros fueron muy importantes en una época para la comercialización del vino, precisamente. Pues, desde la época de los baceos, en el siglo IV a.C., ya en Toro, que era zona de baceos, ya se comercializaba el vino y venían a buscarlo del norte del Cantábrico y se llevaba el vino también ya desde aquella época. Y además en este libro encontramos pues curiosidades de cómo era esa época de los arrieros, cómo fue evolucionando, cuándo se extinguió toda esa época, costumbres de la zona. Cuéntanos. Bueno, el libro es un compendio no solo de los arrieros, sino también de las bodegas, de la elaboración de los vinos en los siglos XV y XVI. Han pasado por épocas en el siglo XII-XIII que tuvieron un auge porque no había otros medios de comunicación en aquella época, nada más que los arrieros, que llevaban incluso las costumbres del pueblo y traían otras novedades también de las zonas que visitaban y comercializaban. Qué curiosidades, porque también incluye refranero, porque ¿quién nos recuerda ese refrán? Arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Sí. Y tantos otros. Bueno, en el libro se figuran un montón de ellos que me han ayudado mucho, arrieros que hoy día ya no viven, ya no existen, y entonces yo quiero agradecer a esas personas que en su día me ayudaron y que han quedado plasmados en este libro como historia de una época muy feliz y muy comercial. Ángel, pues época de arrieros, nuestra recomendación literaria. ¿Y arrieros somos? Y en el camino nos encontraremos. Vamos a degustar la gastronomía de la zona. Y aquí mismo, en el centro histórico de Toro, junto a la colegiata, la iglesia de Santa María la Mayor, nuestra recomendación gastronómica en el restaurante La Colegiata. Álvaro, menudo lugar más privilegiado para el restaurante. Pues la verdad es que sí, estamos en todo el centro de Toro y al lado del monumento emblemático de Toro. Y cuando hace buen tiempo en la terracita, Buah.
comer con esas vistas, oye... La verdad que es un privilegio y... Un lujo. Y el turista lo agradece y lo valora. Mi cocina es tradicional. Y lo bien que nos saben, porque ya no tenemos tiempo para hacer estas cosas. Entonces, cuando encontramos un restaurante que nos pone esa comida de siempre, ¿cómo lo valoramos, eh? ¿Te cuento un secreto? Sí. Todos estos días me los enseñó mi abuela. Lo sabía. De hecho, yo soy, gracias a Dios, todavía el vigente campeón en maridaje de bacalao de autor. Se llama La Barchera en conmemoración de mi abuela. Esas recetas, ¿verdad? Pero qué suerte has tenido que las ha pasado de abuela a nieto. La verdad es que sí, la he retocado un poco a los nuevos tiempos, pero la base es lo de antes. Y qué orgullo. Buah. Qué orgullo. Y satisfacción. Bueno, ¿cómo estaría tu abuela? Buah. ¿Eh? Me acuerdo mucho de ella, sobre todo cuando me lo reconocen. Oye, pero es que no solo el bacalao, tienes un trío de ases, como yo digo. Bueno, este es mi menú típico que oferto al turista y la verdad es que gusta bastante, o sea, gusta mucho, la verdad. Muy completo, porque el trío de ases, si no me equivoco, es el arroz a la zamorana, ese bacalao de tu abuela y el rabo de toro. Tú trabajas mucho con kilómetro cero. Sí, de cercanía, todos los productos son cercanía. Os cuento otro secreto, ya son muchos. Aquí el congelado no entra, o sea, todo es fresco y recibido máximo 2 días. O sea, todo es de cercanía, todo. Y cuando se hacen las cosas, pues con mucho gusto, pues así salen. Con cariño, como yo digo. Pues sí, la verdad. La cocina se trata de eso, de cariño, ya está. Que lo has mamado desde pequeño. Pues sí, la verdad que con 9 añitos empecé y bueno, pues aquí estamos. Y siguiendo. Y ojalá sea mucho. Tengo a mi hijo que es el que le estoy intentando que siga mis pasos y lo voy a conseguir. Pues vamos a hablar de los platos típicos. A ver, un buen arroz a la zamorana, ¿qué tiene que llevar? A ver, el arroz a la zamorana se basa en la matanza, ¿vale? Hay zonas que lo llaman arroz a la matanza. Tampoco es la receta exacta del arroz a la zamorana, es mi arroz a la zamorana. Yo lo llamo mi arroz a la zamorana. Se basa en el cerdo y en matanza, ¿vale? Lo has personalizado. Sí, yo a todas las recetas siempre le doy mi toque, siempre. Lleva un poquito de verdura, lleva oreja, lleva morro, lleva chorizo, costilla y uno de mis secretos es que yo le echo un poquito de tostón. Vamos desvelando secreto a secreto, ¿eh, Álvaro? No todos, pero bueno, ese es uno de ellos, sí. Bueno, lo podemos ir intercalando con esos espárragos que decías Muy que tienen buenos, una pinta Muy buenos, sí, claro. que se deshacen en la boca. No todo el mundo puede comer este plato, entonces hay gente que prefiere comer ligerito para después el plato estrella. Claro. Rabo de toro. Rabo de toro es el que me ha dado la fama. He estado 3 años finalista en el concurso nacional y bueno, pues la poca fama o mucha que tengo, pues se la debo parte a él. ¿Y qué tiene ese rabo de toro? Me comentan gente que ha comido el famoso rabo cordobés que no tiene nada que envidiar. Hasta ahí podemos leer. Orgullo y satisfacción. Porque claro, si es tantos años finalista, no va a desvelar aquí todos los secretos. El mayor secreto que tiene mi gastronomía, o sea, mi oferta es el fuego lento. El chuchú, que yo lo llamo. Yo madrugo todos los días para preparar las comidas. Yo te puedo asegurar que este rabo de hoy lleva puesto desde las 6 menos cuarto de la mañana y lo he quitado hace 1 hora y media. Ese bacalao de la abuela. El bacalao me está consagrando, el secreto está en la salsa. El bacalao es muy bueno, viene directamente de Asturias y cuando trabajas con un producto, una materia prima buena, a poco que le hagas, sale bueno. Es una salsa totalmente diferente a las que llevan todos los bacalaos. Mi abuela le hacía el fumet con los barbos y las carpas del río. Yo he rizado el rizo y se lo hago con bogavante. Oye, Álvaro, me decías también que gran parte del secreto de las salsas de toda esta zona y de tu restaurante está precisamente en ese vino de toro. Un buen rabo de toro. Si no lleva el vino de toro, no es rabo. Yo cuando utilizo el vino de toro, en pocos guisos utilizo la harina, porque liga el solo. O
sea, el vino de toro no es solo para beber, cocina muy bien, marida muy bien con cualquier tipo de carne. Da otro sabor. El pescado también lleva vino tinto, no blanco, que es lo tradicional, no, lleva vino tinto. ¿Y nos complementas la oferta gastronómica con? Con una carrillera de cerdo al tinto de toro. No es el centro de atención el tinto de toro, porque para eso ya está el rabo, sería repetitivo. Está hecho con un poquito de Pedro Ximénez. Pero bueno, esta también es un complemento que van muy acorde. O sea, también gusta mucho y se vende bastante. Hablabas del vino de toro para las salsas, pero también para degustar y acompañar esta estupenda propuesta gastronómica. La escapada continúa. Salud. Al lado de la Colegiata y con vistas al río Duero, nuestra recomendación de alojamiento es el Hotel Juan II. Lázaro, menudas vistas a la vega del río Duero y menuda ubicación. Pues espectaculares, yo creo sinceramente las vistas, bueno, ya las estáis viendo, creo que es uno de los mejores espacios e incluso podría compararse con los más bonitos de Castilla y León. No gracias a nosotros, sino gracias a la suerte que hemos tenido con la naturaleza, con un dibujo perfecto y muy bonito y muy curioso, un puente paralelo al río, que no se ve en muchos sitios. La verdad es que tenemos una ubicación privilegiada. Claro, el nombre de Juan II por su vinculación, la del padre de Isabel la Católica con Toro, que era de aquí. Sí, esta es otra de las ventajas que tenemos a la hora, digamos, de vender nuestra ciudad. Sí es cierto que lo hacemos con cierta nostalgia, porque en honor a la verdad tenemos que decir que la ciudad de Toro tenía casi más importancia política, económica y estratégica en el siglo XII y XIII que ahora, ¿no? Luego tenemos una ciudad monumental, histórica, artística, con un patrimonio interminable. Y te voy a decir una cosa, Lázaro, menudas vistas estoy viendo desde aquí que tienen las habitaciones con esas terrazas, que tiene que ser un espectáculo aquí los amaneceres y los atardeceres. Bueno, aquí hay cosas que son únicas, desde mi punto de vista, y lo digo porque es verdad. Me parece que fue el poeta Gerardo Diego el que tenía una poesía muy bonita que a mí me ha gustado siempre, que decía: río Duero, nadie a acompañarte baja, nadie se detiene a oír tu linda estrofa de agua. Esa se oye desde esas habitaciones, es este sonido que estamos oyendo aquí ahora del Duero. Pues con la ventana abierta en esas habitaciones se puede dormir oyendo la linda estrofa de agua de Gerardo Diego, creo que era, pero no estoy seguro. Lázaro, ¿lo comprobamos? También ¿Subimos? se puede comprobar perfectamente. Venga, vamos. Pues allá vamos. Claro, es que decíamos los dos tipos de vista que tienen las habitaciones. Levantarse y ver este monumento. Pues, ¿qué te voy a decir? Si es que la verdad esto es una manzana completa. Y no hay palabras. Y claro, es muy difícil definir esto con palabras. Por un lado tienes todo lo que se trata de la vega, famosa Vega de Toro. Que ahora también iremos a una habitación con esas vistas. Con el río Duero, el puente medieval románico de sillería románica. Y por otro lado pues tienes otro monumento con detalles y con temas de importancia europea. Porque la Colegiata de Santa María la Mayor tiene el famoso Pórtico de la Majestad, que conserva la pintura policromada con que se hizo, y es una joya única en Europa. Es una maravilla poder estar aquí contemplándola. Claro, claro. Oye, ¿qué tipo de gente viene? ¿Qué tipo de visitantes? El principal cliente es el madrileño. De hecho, cuando hay fiesta en Madrid, se llenan los hoteles. Y luego, detrás de Madrid, pues te recibimos bastante cliente andaluz, bastante cliente del País Vasco, asturiano, gallego. Está empezando a venir algún cliente catalán y el extranjero. Ahora estamos teniendo también bastante turismo extranjero, fundamentalmente ingleses. Pues espera, no cuentes más porque te voy a contar algo de lo que me he enterado en la otra habitación. Vale, perfecto. Encantado. Te lo cuento. Me ha contado Javier de recepción que aquí el cliente extranjero se toma un buen vinito de Toro viendo atardecer y de lujo. ¿Es verdad? Sí, cierto. Y además hace otra cosa al cliente extranjero, que aunque sea mayo, son capaces de venir y tumbarse al sol en estas terrazas. En estas terrazas se cogen, aunque no haga mucho, con tal de que vean el sol, ahí enfrente. Oye,
diferentes tipos de habitaciones que tenemos para diferentes tipos de escapadas. Aconséjanos. El hotel no tiene nada interior. Las más importantes, que son las habitaciones que llamamos superiores, en las que estamos ahora, que además de tener unas vistas espectaculares, pues tienen su terracita para poder descansar. Aquí viene gente de empresa y trabaja en las propias habitaciones del hotel también. Hacen conferencias aquí, hacen eventos, hacen cosas y lo utilizan tanto las habitaciones como los salones como lugar de trabajo de todos esos actos. Las habitaciones tenemos de tres tipos, unas individuales, otras dobles y otras triples. Y las habitaciones individuales no hay ninguna que tenga una cama menos de 1,35, quiero decir que son espaciosas y que se está perfectamente bien. Y luego las dobles pues tienes de dos tipos, tiene las superiores, que es en las que estamos, y tienes las que no tienen estas vistas, ni estas ni las de la colegiata, que van a dar a la calle, son también exteriores, pero son las que llamamos nosotros estándar y lógicamente tienen otro precio. Y luego tenemos que las vendemos bastante para un turismo más familiar. Las triples tienen 3 camas perfectas para que puedan, incluso se puede adosar una cuna si se quiere. O sea que también contamos con esa facilidad para el turismo más familiar o que viene más en familia, en familias cortas, claro. Pues hablabas de descansar. Vamos a descansar porque nuestra escapada continúa y falta mucho por recorrer. Viñedos, bodegas, catas. Enseguida volvemos. Segundo día de escapada y hemos venido al origen. Rubén, al origen del vino de toro. Claro, aquí es donde empieza todo. El ciclo vegetativo de la vid. ¿Qué tienen estas viñas que nos da el vino de toro? Bueno, pues Toro tiene una característica que es muy importante y es, digamos que es típico el viñedo en vaso, que no tiene una disposición en espaldera con estructuras de apoyo. Entonces las cepas se disponen pues como una cabeza de gato con los distintos brazos en formación, y también es una identidad para el vino de Toro el altísimo porcentaje de viña vieja, es decir que aquí es pues más o menos el 40% de nuestro viñedo tiene casi o más de 50 años, y eso al final provoca pues que esa tinta de Toro tenga una complejidad, una estructura, una intensidad que al final se transmite lógicamente, como no puede ser de otra manera, en las uvas, en los mostos y en los vinos. Entonces es una de nuestras señas de identidad. Solo usamos variedades autóctonas. Recuerdo a la gente que tenemos nuestra tinta de Toro, que es una adaptación del tempranillo a nuestros suelos y a nuestros climas. Tenemos la garnacha tinta y luego tenemos en las blancas la malvasía castellana, el verdejo, el albillo real y el moscatel. Todo variedades autóctonas típicas de nuestra zona. Y el terreno es lo que le da este sabor, efectivamente, ¿no? Los franceses, el terroir, que como ves en este caso, pues los suelos en Toro son ricos en arena, aunque hay otras zonas en las que te sorprendería ver que es como un mar de piedras. Entonces nuestros suelos son generalmente ricos en arenas, gravas, piedras, canto rodado, y eso unido a que días como hoy, de calor, de horas de luz y con pluviometrías muy bajas, todo eso es el que provoca el compendio de las condiciones, digamos, agronómicas para la elaboración, digamos, el crecimiento de nuestras uvas y que nos haga diferentes, y esa señal de identidad, que el carácter, ese sabor que tienen nuestros vinos, eso es. Claro, Rubén, aquí la fiesta de la vendimia es una de las fiestas grandes. Por supuesto, no te la puedes perder. Además es súper conocida porque el domingo más próximo al Día del Pilar, al 12 de octubre, hacemos el famoso desfile de carros engalanados. Incluso la fiesta como tal está declarada de interés turístico regional. Han llegado a venir de 25 a 30.000 personas, y es que es un espectáculo, es tener un museo etnográfico en la calle con 60 carros tirados por animales, con los cestos de vendimia, con la gente ataviada, con las ropas y con los enseres del siglo pasado que se han ido pasando de padres a hijos. Es una fiesta para venir. Lo apunto. Fiesta en el calendario, fiesta de la vendimia. Hay que venir. Claro que sí. Oye, y una cosita, ¿dónde va todo el vino de Toro? ¿Se consume en Castilla y León, en España, se exporta? ¿De qué cantidades estamos hablando? Mira, te cuento un poco, como digo yo, los números gordos. Sí. Toro más o menos está comercializando unos 16 millones de botellas al año, en torno al 40% lo vendemos en exportación, que es un porcentaje altísimo, con lo que quedarían unos 10 millones de botellas para lo que es el consumo nacional, y de ese consumo nacional hay que reconocer que las zonas naturales de consumo de Toro es lo que llamamos la zona centro, que es Castilla y León más Madrid, y también estamos creciendo mucho en lo que es el Andalucía, y también eran zonas de consumo tradicional de los vinos de Toro, la cornisa cantábrica y el Levante.
y en el otro 40% con la exportación llegamos hasta 100 países y de esos 100 países nuestros mercados naturales más importantes son en Europa Alemania, Bélgica, Holanda, Suiza, muy importante junto con Austria, y luego ya cruzamos el charco y mercados importantísimos para el vino de toro, Estados Unidos, estamos creciendo en México, también en Asia con China, Japón y Hong Kong, en las zonas digamos de importación y de entrada a lo que es el gigante asiático. Y bueno, pues también tenemos nuestras cositas en Brasil, en Canadá, al final una infinidad de países hasta llegar a esos 100 países en los que puedes encontrar un magnífico vino de toro en cualquier restaurante de un cierto nivel. Oye, Rubén, pues lo que vamos a hacer es ahora visitar una bodega, ¿no? Yo creo que es lo suyo, me está entrando hasta sed de tanto de hablarte de sí, vino. Sí, ¿verdad? La verdad es que apetece tomar una copa de vino. Vamos. Pues venga. Venimos a Liberalia, pero Beatriz, vamos a entrar por otra puerta, porque vamos a verlo desde otra perspectiva. Desde la perspectiva, nos vamos a la perspectiva aérea de nuestro torreón de piedra, así que ¿me acompañáis? Para divisar todos los viñedos. Todo. Vea, menudas vistas. ¿Qué te parece? Aquí en Liberalia tenemos 22 hectáreas, pero están repartidas en diferentes municipios. Tanto en Morales de Toro, que lo tenemos allí cerquita, que lo podemos ver justo desde aquí. Desde aquí controlamos a vista de pájaro todo lo que sucede. Este viñedo, que es el más jovencito, que tiene como nosotros 25 años. Y luego otra parte que está en El Pego, en el pueblo de mis bisabuelos, que es donde realmente comenzó todo hace tantos años y que en el 2020 se materializó con esta bodega. Y además tenéis cepas, algunas muy antiguas. Sí, algún viñedo que tiene más de 100 años, como alguna parte que hay en la denominación de origen Toro, que es parte de nuestro patrimonio vegetal y cultural, que es nuestro viñedo prefiloxérico. Ya nos hemos bajado aquí al subterráneo, 11 metros bajo tierra, nuestra sala de barricas, con la música puesta para que nuestras barricas vivan felices y duerman tranquilas. Música clásica. Clásica o, ya te digo, a veces un poquito de jazz. Y no te descarto que a veces les he puesto un poquito de house, pero que no me escuche Juan Antonio, que a lo mejor tenemos un problema. Porque tenéis hasta una composición propia. Sí, tenemos la suite Liberalia, que habitualmente cuando entráis a bodega la podéis escuchar, que la compuso además David Rivas, compositor toresano. Todas las barricas que veis llevan marcado cuál es el vino que está conteniendo y la fecha que ha entrado en barrica. Y tenemos, pues ahora mismo, estamos viendo un vino que acaba de bajar a barrica hace poquito, de la añada 2023, de la última cosecha, y aquí va a estar el tiempo que le corresponda. Iremos catando poco a poco y viendo cómo el vino va evolucionando en esa barrica. Y una vez terminado el tiempo de barrica, lo pasaremos a la botella y volverá aquí abajo. Lo bueno que tiene este encofrado de hormigón, este fresquito que hace aquí, que es fantástico para la madera. La madera necesita buena humedad y buena temperatura, porque así está oxigenada. Unas 110.000 botellas de las 12 referencias que elaboramos, y además vendemos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Vendemos, mira, ahora mismo tenemos ahí preparado un pedido que va para México, que viene a recoger la semana que viene, Estados Unidos, Holanda, Dinamarca, que he venido de ahí hace escasamente unos días, y también, como te digo, a nivel nacional y a través de nuestra tienda online. Esto es el tiempo y la memoria de Liberalia. Aquí tenemos un histórico de todos nuestros vinos desde el año 2000 hasta hoy, desde el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, 5, Cabeza de Cuba, Liber. Ya sabéis que los números vienen por mi madre, que es francesa, por el Chanel, y lo que queremos es tener un histórico para, en futuros años, y algunos meses atrás que yo voy cogiendo por aquí alguna botellita, para ver cómo el vino va evolucionando. Tenemos entre los tintos, los blancos, blanco dulce, crianza, vinos más especiales como son el Gran Reserva, el Reserva, y también, pues por ejemplo, los Liberalia Pajarita, que esto ya sabéis que es en homenaje a Juan Antonio, que va siempre con su pajarita puesta. Que preguntarán, ¿quién es Juan Antonio? Bueno, ahora le conoceréis, pero ir aprendiendo ya con la botella los 5 pasos de cómo se abrocha una pajarita. Y estas son, pues como digo yo, mis pequeñas Ferraris con sus 330 litros, y en cada una de ellas ahora mismo hay un vino que en su momento se embotellará en exclusiva con la capacidad que tenga. Vea, y es que además en esta bodega hay mucho simbolismo. Demasiado. Como digo yo, parece que nos encanta complicarnos, pero la realidad es que nos gusta lo que hacemos, es nuestro lema. Y pues aquí tenemos también barricas firmadas por mucha gente importante, relevante, del mundo de la cultura, del mundo del deporte, hasta el inventor del sudoku. Tengo por ahí una barrica firmada suya, incluso de algún catador de Parker cuando nos dieron los 96 puntos plus hace unos años, entre otras muchas puntuaciones y medallas que tenemos. Porque son muchos los reconocimientos que habéis ido obteniendo a lo largo de este tiempo.
Bueno, finalmente son 25 años en las que yo creo que poco a poco hemos ido también evolucionando y haciendo cosas diferentes. Y hablábamos de Juan Antonio, yo creo que es el momento de que yo creo que no sí. le conozca. Creo que lo estoy escuchando por ahí arriba. Sí, con él voy. ¿Nos vamos al Rincón del Greco a por él? Vamos. Ahora sí, Juan Antonio. Buenas días a todos. Hemos elegido este momento para que nos hables de esa implicación con la cultura que tenéis, aparte de la cultura del vino. Claro, es que el vino es cultura, completamente. El vino es cultura y además muy difícil de elaborar vino, luego os contaré un detalle. Entonces estamos ahora en uno de los centros neurálgicos de la zona artística de Liberalia, que es el Rincón del Greco. Surgió de una conversación mía hace unos años con un gran escultor, Ricardo Flecha, porque era el aniversario del Greco. Y dijimos, pues mira, el caballero de la mano en el pecho, que son los cuadros más famosos del mundo, los del Greco, pues vamos a dárselo 20 barricas a 20 pintores zamoranos. Y cada uno que haga una interpretación libre absolutamente del caballero de la mano en el pecho. Y aquí está la tuya. Y ahí está la mía, claro. Ahí está la mía, que ya sabes que yo soy músico también. De hecho, ¿quién toca el violín a las cepas y a las niñas? Exactamente, entonces yo le toco un poquito antes de la vendimia con el violín un fragmento de la marcha fúnebre de Chopin y luego también les toco un poquito el Requiem de Mozart, el Lacrimosa. Y claro, se mueren felices y contentas y me dan un vino en condiciones. Y esto que hago porque me gusta, hace unos años se me presentó la BBC de Londres, que yo no les había llamado, y me hicieron un reportaje y entonces me hicieron subir para arriba con el violín, tocando el violín no sé cuántas horas, que me acabé con el brazo hinchado, casi tuve que ir al hospital de Zamora. Oye, ¿y el vino de ese año? Fenomenal, cosecha excelente. Y el año siguiente, Pasmaté vino la TV Saint-Monde, la 5, de Francia sin avisarles. Y lo mismo, un palizón. Oye, Juan Antonio, ¿y qué es eso de los conciertos con animales? Que yo lo sé porque he presenciado alguno. Claro, exacto, exactamente. Pero has hecho unos cuantos, con burros, Hicimos con cabras, con cabras, exactamente. con perros. Con perros, el primero fue con perros, con 50 perros. Si ves los perros escuchando a Mozart, luego hicimos uno para 600 cabras y luego hicimos el siguiente con los burros, contentísimos, felices, y luego cerramos con caballos y yeguas. Y eso es lo que hemos hecho y luego por aquí han pasado muchos artistas, violinistas, cantantes. Teresa Braganza estuvo aquí, por ejemplo. Juan Antonio, pues yo no sé qué tendrán tus vinos, pero que destilan arte. Habrá que catarlos. Pues ahora mismo vamos a catarlos cuando queráis. Pues ahora mismo vamos. Escápate de viaje por la denominación de origen Toro. Hemos vuelto a Toro para poner el broche. En este Palacio de los Condes de Requena, Felipe, tenemos representado aquí todos los vinos de Toro. Así es, Esther, una nutrida representación de todas las variedades de vinos que tenemos. ¿Qué nos recomiendas? Por ejemplo, empezamos con un blanco. El blanco en Toro tenemos 4 variedades autorizadas. La Malvasia castellana, el verdejo, y luego también tenemos el moscatel de grano menudo y el albillo real. En este caso, esto es un verdejo con un poquito de Malvasia castellana, que así lo diferencia un poquito de lo que sería la vecina Rueda o otras zonas vitivinícolas que tengan el verdejo. Tenemos también un rosado. El rosado es un vino que aquí también las 2 variedades tintas que tenemos sería la tinta de Toro, que genéticamente, bueno, para que lo entienda la gente, es un tempranillo con las características propias de esta zona, y luego hay otra variedad que sería la garnacha tinta. La mayoría de los rosados de Toro es de un sangrado de uvas tintas, en muchos casos de tinta de Toro, pero en la mayoría de los casos con garnacha tinta. Y nos has preparado un maridaje con productos típicos y platos típicos de aquí de la zona. Sí, pues hemos salido un poquito a los bares que había aquí colindantes al palacio y hemos cogido, pues, como siempre, de esta zona son zonas de bacalao. Como no, un queso de leche cruda de oveja, luego unos torreznos y luego ya esto es, pues, un aperitivo muy típico, un frito que se hace en esta zona, que se le llama la calandraca, que es también, nutricionalmente hablando, bastante contundente, porque estamos hablando de un rebozado que antaño pues se hacía con soda, con gas, o se puede hacer con cerveza, como espumante, y luego pues va relleno, que es un choricillo relleno con algo de queso y bacon. ¿Con qué maridamos un Vamos vinito? a empezar con un blanquito Con un que hace blanco. calor. Para el bacalao, vamos a un bacalao, ya sabéis que, bueno, le iría bien los 2 tipos de
el bacalao es que marida con todo. Exactamente. Un tinto tampoco qué bien sería... huele, ¿eh? En los verdejos de toro, al llevar algo de malvasía en algunos casos... Le da otro carácter, ¿verdad? Exactamente. Aquí ahora podemos ver que también las modas influyen en lo que es el vino de toro. Veis que no hay capa de color. Acordaros de los rosados o claretes de antaño que tenían un tono más rojizo, más con incluso ribetes tipo granate. Ahora estamos yendo a colores mucho más abiertos porque la moda manda. Y como ves en boca es muy glicérico, no tienen azúcar, que es lo curioso. Mucha gente dice, oye, es que este vino es tan agradable de beber que parece que tiene azúcar. Son vinos secos en su mayoría. Los torrenillos, ya esto merece un vino ya con más potencia. ¿Cuál has elegido? Pues hemos elegido un joven. Un joven que en este caso, en los vinos genéricos... ¡Ay, qué olor más bueno! ¿Verdad? Vamos a ver, tiene que prevalecer. Ya ves que prevalece la fruta, no hay nada que mascare, no hay madera. Aquí prevalece siempre en un vino de toro todo lo que son frutas rojas, negras, incluso toques de regaliz. Para la calandraca, ¿me has preparado? Vamos a ir a una cosa intermedia. El no reglado, que sería un roble, sí, que digamos que es el tipo vino estrella con diferentes maduraciones, dependiendo de la bodega, pues puedes tener desde los 3 meses a robles que tengan más años en madera que posiblemente un reserva reglado con 12 meses, ¿no? Entonces, esto es prácticamente el mix de ventas de todo lo que es el Consejo Regulador. Muy bien servido. Estamos hablando ya de un vino especial. Ves que tiene aromas aún juveniles. Sí, pero ya tiene ese toque, ¿verdad? Ya tienes a vainilla un poquito marcada, ya tienes especias, tienes un poquito de clavo, el pulimiento, el redondeo que le da ese periodo de un poquito más oxidativo de tiempo en barrica, todos esos aportes de los tostados, de las maderas. Aquí ya se notan. Se notan bastante. Estamos hablando que las vainillas, sobre todo la vainillina aportada por el roble americano, se nota bastante. Y luego ese tipo de tofes un poquito más tipo que te pueden acercar sobre todo más a los chocolates. Y todo eso pues sea un poquito más propio del roble francés. Vamos a casi ir concluyendo nuestra cata. Pues ya esta sí que... Ya vamos a hacerlo con un colofón. Buen queso de exactamente. Toro. Ahora ya nos vamos a un vino un poquito más serio. Aquí ya empezamos con aromas terciarios que decimos, desaparecen los primarios y secundarios, sobre todo el primario desaparece un poquito ya lo que es el varietal, y entonces ya nos metemos en complejidades. Empezamos ya aquí un poquito con eso de los aromas terciarios, de cueros, un poquito, volvemos a las especias. ¿Tú Oye, con cuál Felipe, te quedarías? Yo me quedo con todos, y encima, habiendo conocido en profundidad esta denominación de origen toro, es que no puedo quedarme con uno de los hijos. Como digo, me quedo con todo y... Llevas toda la familia. Felipe, ¿brindamos por lo que ha sido una escapada perfecta? Por supuesto. Por ella, es momento de comencéis vosotros a hacerla. Nosotros ya estamos preparando la próxima. Os esperamos. Por los vinos de toro. Por ti. Conocimos el origen, la historia y el momento actual de este gran vino que tenemos en esta tierra, y para ello contamos con un gran guía, Rubén, con el que fuimos de la mano, con unos excelentes compañeros de ruta, miembros del club ciclista Vintoro Bike, a los que se nos unían peregrinos del camino. Con Ángel María recordamos otros tiempos a través de su labor etnográfica y otros sabores, gracias a Álvaro. Con Lázaro despertamos los sentidos, como hicimos con Felipe y la deliciosa cata descubriendo todos sus olores, colores y sabores. Vinos que son cultura y se forman al son de la música que les proporcionan Bea y Juan Antonio, y con los que brindamos con todos ellos y por vosotros, para que nos sigáis acompañando. ¡Salud!